Bueno, sí, un saludo para todos los estudiantes de grado 8. He decidido grabar una clase, la clase de lengua castellana, el texto argumentativo, para aquellos que no pudieron entrar a la clase virtual. Entonces hoy les voy a hablar de la primera guía del tercer periodo, que hace referencia al texto argumentativo. Este desempeño debemos alcanzarlo teniendo en cuenta este tipo de texto para que yo conozca las características de este texto y cómo se hace una argumentación. Entonces el temita de hoy es el texto argumentativo. Bueno, entrando en materia, muchachos, ¿qué es el texto argumentativo? El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, que se llama tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos hechos o ya. Para resumir esta idea que acabo de manifestarle aquí en este programita que estoy utilizando, el texto argumentativo no es más que la exposición de una idea en la cual se propone una idea con el fin de convencer a alguien, ya sea para exponer dicha idea positiva o para rebatir un punto de vista contrario. O sea, queriendo decir que cuando yo estoy de acuerdo, expongo los argumentos que manifiesto sobre una idea. Y si no estoy de acuerdo sobre esa idea, expongo los argumentos negativos que evidencien que lo que se dice no es así. En pocas palabras, la argumentación es un texto que busca persuadir, ya sea de manera positiva algo o rebatir algo en lo que no se esté de acuerdo. Recuerde que el texto argumentativo está dentro de los elementos del lenguaje escrito y del lenguaje oral. Argumentamos cuando hablamos, argumentamos cuando escribimos. Por lo tanto, el texto argumentativo busca manifestar algo con soporte, con ideas, con evidencia. Lo mismo que si no estoy de acuerdo, o sea, refutando, busca las evidencias de tal manera que evidencie que lo que se dice tiene validez. O sea que para yo hacer una argumentación debo tener evidencias. Eso la fortalece. Bueno. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos. O sea, ¿qué textos empleamos la argumentación? Especialmente los científicos, los filosóficos, en el ensayo, en las oratorias políticas, judiciales, en los textos periodísticos de opinión, en las famosas columnas. Porque hay muchos columnistas que hablan de un tema político o de un tema que está sucediendo en el país, ya sea positivo o negativo. Por decir, hablar del apoyo que tuvieron los los deportistas que fueron en los Juegos Olímpicos. Hablar sobre eso, qué positivismo le vemos a la participación de ellos y cuál fue el aspecto negativo. Bueno, y en algunos mensajes publicitarios, la publicidad incita al convencimiento. Recuerden que la publicidad busca es vender, y a través de una serie de visualizaciones o propagandas de tipo comercial buscan convencer al receptor. En la lengua oral, además de aparecer con elocuencia en la conversación cotidiana,
aunque con poco rigor, es la forma dominante en los debates, coloquios o mesas redondas. Bueno, entonces vemos que la argumentación la utilizamos en diferentes textos. La utilizamos en el campo judicial, la utilizamos en la publicidad, la utilizamos en la tecnología también, para hablar lo positivo y negativo de la tecnología, la utilizamos en la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, toda argumentación tiene tres partes fundamentales, que son la tesis, el cuerpo de los argumentos y una conclusión. En algunos casos se emite la conclusión y cierra una tesis, puede tener dos partes, pero en sí tiene tres partes. ¿Qué me dice la tesis? Es la idea que voy a manifestar, voy a expresar a través de lo que voy a informar. Ahí la presento, se presenta de manera somera. Por decir algo, nuevamente retomo, los deportistas colombianos fueron o no apoyados en su ida a Tokio. ¿Tuvieron apoyo o no tuvieron apoyo? Bueno, eso es la presentación de una idea. Entonces ahí se comienza a rebatir y lo positivo de ellos, lo que hicieron allá, y la parte del apoyo, si hubo o no hubo logística para ellos, para que ellos tuvieran buena presentación, etcétera. Bueno, ahí hay una presentación de mi idea. Entonces, lo que se manifieste de todo eso de manera evidenciada a través de los ejemplos se convierte en el cuerpo de la argumentación. Ya ahí es más extenso. El cuerpo de la argumentación en una idea de argumentada tiene que ser más amplio, y la conclusión resume de manera evidente y concreta lo que se pretendió establecer en dicha argumentación. Quiere decir que la conclusión, recopila de manera breve lo que se pretende decir de manera positiva o de manera negativa, porque recuerden que podemos refutar una idea que no estemos de acuerdo, no tanto que sea negativo, sino hacer ver que las cosas son como se quieren manifestar, porque una argumentación se puede dar a conocer con base, con evidencias y con ejemplos. Y si yo quiero tumbar eso que dice esa otra persona que lo demuestra, yo también tengo que poner mis evidencias. Entonces, en conclusión, la argumentación es algo que a partir de una idea se sustenta, pero que a la vez puede ser rebatida. Y tiene una tesis, tiene un cuerpo que son la serie de argumentos y los ejemplos, y la conclusión que me redondea toda la idea de mi argumentación. Aquí está de manera breve. ¿Qué nos dice la tesis? Idea que se presenta o se defiende. El cuerpo de la argumentación o cuerpo. Relación de argumentos para defender la idea planteada o refutada. Ideas contrarias si es para tumbar otra argumentación. Conclusión. Cierre del texto tras razonamiento lógico y después de haber presentado ideas, se resume dicha argumentación. A ver, modelos de texto argumentativo. O sea, de la argumentación de los textos argumentativos o de la argumentación, modelo de texto argumentativo. El texto publicitario que incita a la compra de artículos, convencimiento de la compra de un producto. Lo que se manifiesta a través de la publicidad lo emite un receptor que lo escribe y lo publica, y lo recibe un receptor. En las campañas ecológicas, todo eso que manifestamos para el cuidado del medio ambiente, cuando decimos debemos evitar la tala de árboles para evitar que nuestro planeta carezca de oxígeno. Hay una razón lógica, ahí estamos argumentando. O cuando decimos
Los animales también tienen derecho a la vida y debemos cuidarlo porque hacen parte de nuestro entorno. Ahí estamos argumentando del cuidado que debemos de tener en el medio ambiente. Cuando decimos no los pateen, no los maltraten o no los botes, estamos haciendo campaña del medio ambiente. Entonces ahí esas son las series de argumentos que manifestamos. Cuando decimos no boten los animales, ya sea perro o gato, porque estás haciendo mal al medio ambiente. En el campo judicial, cuando los argumentos están basados para la persona que se defiende con el abogado y el fiscal que lo acusa, el que lo defiende tiene una serie de argumentos que manifiesta en su texto oral y el fiscal una serie de argumentos que manifiesta que pueden ser tumbados por el defensor o lo contrario, si el defensor no tiene evidencias fortalecidas, el fiscal puede establecer sus argumentos positivos y el acusado puede ir a la cárcel. Vean cómo a través del campo judicial, de qué otra forma encontramos el texto argumentativo. En el campo científico, cuando se encuentra una cura contra alguna enfermedad, se manifiestan la serie de argumentos que explican cómo se debe evitar cómo se debe trabajar en dicho descubrimiento y se establecen los pros y los contras. Ahí se está evidenciando una argumentación de tipo científico. Entonces vemos que la argumentación es un texto que expresa una idea para sostenerla y soportarla y evidenciarla a través de una serie de argumentos que evidencian que lo que yo estoy diciendo es verdad, o refutar otra idea que lo que manifiesta quien lo dice no tiene validez, y yo le muestro ejemplos también para tumbar su argumentación. Recuerden que la argumentación tiene una tesis o idea, unos argumentos o cuerpos que son los ejemplos y contenidos que sostienen la argumentación y una conclusión que redondea la idea general de lo que yo estoy manifestando a través de mi argumentación. Y para finalizar les voy a poner este mapa en los grupos, este mapita mental, se los voy a poner en los grupos. Mírenlo bien, para que me lo hagan. Este es el mapa que ustedes van a hacer y lo van a hacer en una hoja, lo van a terminar. Así es que se hace un mapa mental. Tema central, el texto argumentativo. ¿Qué busca? Miren, escribo arriba en la primer globito de mi mapa. ¿Qué busca? Las partes del texto argumentativo, miren, son 3. Las voy a escribir aquí y las resumo brevemente. ¿Dónde se emplea? ¿Dónde hacemos uso de la argumentación? En los diferentes campos, en la vida cotidiana, en la parte científica, en la publicidad, en lo que vimos ahí, en esos 3 campos lo pueden resumir aquí para repasar. En los 4 campos que vimos anteriormente, para que hagan su mapa mental. Véanlo, aquí está. Bueno, en conclusión, decimos que argumentar es fortalecer mis ideas manifestándolas a través de una serie de soportes que manifiesten que lo que yo digo tiene base a través de dichos ejemplos evidenciados. Bueno, esperamos que esta clase le haya servido para que fortalezcan la guía. Pero antes de cerrar, vámonos para la guía. Miren, voy a repasar la guía. Miren, está breve. ¿Qué voy a aprender? El texto argumentativo. ¿Qué voy a aprender? Aquí, la teoría de lo que voy a aprender. Mire, está breve.
las partes de la argumentación. Eso debo aprenderlo. Y acá resumo eso, aquí en este cuadrito. A ver, aquí tienen unos ejemplos. ¿Qué estoy aprendiendo? Me muestran unos ejemplos de argumentación. Por ejemplo, aquí está el texto publicitario. ¿Qué me dice el texto publicitario? Que es un ejemplo de texto argumentativo. Después viene una columna que habla sobre los videojuegos. Las columnas periodísticas o los editoriales utilizan periodistas o personas especializadas en la materia para hablar de temas que hablan de lo positivo o lo negativo de dicho. Aquí está el de los videojuegos. Entonces, en practico lo que aprendí, me van a responder la pregunta: ¿cuál es el propósito del texto argumentativo? El texto argumentativo puede convertirse en expositivo, explique. Como estudiante, ¿cuándo hacemos uso de la argumentación? 4. ¿Cuál es la diferencia entre argumento y conclusión? O sea, va a hacer la diferencia entre esas dos partes de las partes de la argumentación. ¿Qué es persuadir en una argumentación? Ya usted tiene la idea. Búsquelo, si no lo conoce, si no sabe, lo busca en Google o en un diccionario. Persuadir. ¿Cómo sé que aprendí? Aquí vas a evidenciar que aprendiste. Por ejemplo, en el ejemplo de la argumentación, el mundo de los videojuegos explica los argumentos positivos. Bueno, después de haber leído el mundo de los videojuegos, vas a sacar los argumentos positivos. Léelos allá y los escribes. Y después vas a sacar los argumentos negativos. ¿Qué te dicen de lo negativo de los videojuegos? Los vas a sacar por aparte. 2. Realiza un texto argumentativo donde explique la estructura de este. Bueno, vas a hacer un texto argumentativo tuyo de cualquier tema y vas a sacar la estructura, el inicio, que es la tesis o idea, el cuerpo, lo vas a escribir por aparte después de haberlo hecho, y también la conclusión por aparte después de haberlo hecho. Acá te doy unos patrones de cómo que puedes tener en cuenta para hacer una argumentación. En este caso, el tercer punto: realiza una hoja completa teniendo en cuenta la estructura de la argumentación sobre la pandemia y el regreso a clase. Tienes en cuenta esos patroncitos que te doy ahí. No los vas a escribir esto, no, sino que tú los vas a tener en cuenta. El profe me dice qué consecuencias traería el regreso a clase, entonces yo explico eso. ¿Qué consecuencias tendría en tu familia si de pronto cualquier cosa llegase a pasar? Entonces tú vas a dar tus razones. ¿Cómo controlarían los profes el distanciamiento de los estudiantes? Entonces usted se pone a analizar eso y yo lo explique en su argumentación. Pero no escribas esto, sino que tú vas a tener en cuenta eso. 4. Realiza un mapa mental de la argumentación obligatorio, ya que vale el 40%. Recuerden que ya se los di para que lo terminaran. Bueno, ¿y qué aprendí? Voy a evidenciar que aprendí aquí. Produce un texto de 2 párrafos de 7 renglones cada uno, donde explique la importancia de aprender a argumentar. ¿Por qué es importante que aprendamos a argumentar? Usted va a escribir 2 renglones. Argumentar es importante porque despierta mi capacidad de exponer ante un público y saber hablar coherentemente y a través de las ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a hacer, ¿cuánto? 2 párrafos de 7 renglones. Y esta caricatura, como usted la considere, le va a sacar un párrafo de ¿cuántos renglones? Aquí. Debes analizar y exponer tus argumentos en esta caricatura. Debes hacer 8 o más renglones al exponer lo que comprendiste. Vas a hacer un párrafo argumentativo de 8 renglones máximo o más, donde argumentes tu punto de vista de esta caricatura. Esta caricatura es política, pero yo sé que desde el punto de vista de ustedes les voy a mirar no tanto lo político, sino la capacidad que tienen para comprender algunas caricaturas. Desde el punto de vista personal la voy a calificar, no por el mensaje que quieren dar ahí, para verificar que ustedes son capaces de elaborar textos. Eso es lo que me interesa, con argumentos. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que
la disfruten y la pasen bien, tengan bendiciones. Esta clase la hago con el fin de que aquellos que no entraron a la clase virtual la repasen, y los que ya entraron la pueden volver a ver a través de este video. Hasta una próxima emisión, y yo creo que esta es la última clase porque ya vamos a entrar a clases presenciales más adelante en alternancia. Chao, chao.